Oigan, ¿ya vieron los números que le acaban de caer a Trump en Wisconsin? Vaya cachetadón político, ¿eh? De verdad. Porque están en un terreno que ni siquiera sabíamos que Trump podía caer más bajo. Y chéquense nada más, hablamos de un menos 19.4% en este último corte electoral después de que en Wisconsin se llevaran a cabo varios cierres masivos, despidos masivos de empleos. Pues ya esto le ha cobrado la factura a Donald Trump con un menos 19.4% de popularidad. O sea, no es que lo vean feo, es que la gente literalmente quiere que le caiga un rayo encima a este tipo, no lo soportan, lo detestan. En un estado péndulo, un estado donde cada voto es una guerra, un estado que define quién es y quién no presidente, por eso les dicen estado péndulo. Pues que un presidente tenga ese nivel de desaprobación, amigos, eso no es una mala racha, eso es un funeral político anticipado. Ya lo que estamos viendo ahí en pantalla, eso ya casi es el velorio político, ¿eh? No salió de una encuestita, Patito. Esos son datos duros que acaban de publicarse. Y lo más curioso de todo esto, amigos, es que mientras Trump anda diciendo que los agricultores lo aman, que sobre todo en Wisconsin, ¿no? Pues ahí están mandándole cartas al Congreso diciendo que los están hundiendo, pero pues no es cualquier carta, estamos hablando de una carta muy fuerte, firmada por pura gente del campo, muchos que han trabajado con gobiernos republicanos y demócratas por igual, y pues todos están diciendo lo mismo, que las políticas de Donald Trump tienen a los granjeros en la quiebra, literalmente en la bancarrota. Se publicaron apenas la mitad de los datos de esto, que pues apenas la mitad de los granjeros van a poder sobrevivir ahí. Imagínense que Estados Unidos tiene un déficit agrícola como nunca lo había tenido en un buen rato. Déficit agrícola. ¿Se acuerdan que este tipo estaba hablando de que supuestamente México hacía que el campo estadounidense no levantara, que porque era una competencia injusta? Sin el campo mexicano, gracias a sus tarifas, vean lo que está pasando. Sin los fertilizantes. Nosotros se los habíamos dicho desde que comenzó con esta locura de las tarifas. El campo necesita fertilizantes. O sea, el presidente que prometió America First dejó que los que producen comida en los Estados Unidos pues tengan la canasta vacía. ¿Quién cultiva esos campos? Pues son manos hispanas. Después de todo, la ironía, ¿saben cuál es? El America First se convirtió, con lo que tiene que ver en la ganadería, en Argentina First. Allí en Estados Unidos, la carne argentina pues es la que está llenando el hueco de los ganaderos en Estados Unidos, que en estos momentos simplemente no pueden cubrir ya esto. Y resulta que Cargill, que es la nota que yo les estaba mostrando aquí, esa que ven precisamente ahí en pantalla, que vale la pena echarle un ojo ahí sobre todo a esa nota. Cargill, que es una de esas empresas que ha estado ahí por muchísimo tiempo, bueno, pues resulta que acaba de cerrar una planta en Milwaukee. Y no es una planta pequeña. Esta planta que cerraron en Milwaukee, pues tenía a más de 1,200 trabajadores, y curiosamente muchos de esos trabajadores pues también eran republicanos, trabajadores que votaban en su momento por Donald Trump, trabajadores que quisieron darle la confianza a Trump, y vean ustedes cómo les pagó, ¿no? Que se quedaron sin chamba literalmente. Ese fue el pago de la razón de lo que hicieron ahí en Milwaukee. Les repito, chequen ustedes esa nota de Cargill porque es una de las principales razones. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues la guerra comercial de Donald Trump. Por eso los hicieron cobrar. Por los aranceles locos que él decía que iban a poner de rodillas a China, y resultó que a quien se puso de rodillas pues es al campo estadounidense, y lo que hizo fue encarecer todo, dejó a los trabajadores de Wisconsin literalmente en la calle. Pero claro, cuando tú andas más preocupado por pelearte con todo mundo en Twitter que por la economía real, pues eso es lo que pasa. Ahora, lo de Cargill es solamente el comienzo, ¿eh? Los trabajadores ya están pagando el precio, pero los amigos multimillonarios de Donald Trump se están llevando toda la lana. Para ellos no hay ninguna queja. Para que se den una idea del nivel de coraje,
pues las oficinas del Partido Republicano en Wisconsin amanecieron con una pinta de las oficinas con Sprite que decía protectores de pedófilos. Ustedes saben cuál es la palabra completa. Por el tema de la censura, luego no lo podemos decir aquí, pero pues así lo pintaron, la vandalizaron las oficinas de los republicanos. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Pues la gente ya no está para sutilezas, ya están hartos. Y mientras, pues la economía local se está desmoronando. Vemos como Cargill Meat Solution, que es esta empresa con décadas de historia, pues acaba de anunciar el cierre de su planta en Milwaukee, todo el despido de su personal. Más de 2,000 familias de Milwaukee que se están quedando sin chamba. La industria manufacturera también se está yendo al caño gracias a las políticas económicas fallidas de Donald Trump, gracias a su guerra comercial errática que pues está precisamente generando una recesión industrial. Eso no es todo. Las órdenes ejecutivas de Donald Trump, como esa donde revoca precisamente los hallazgos de que el cambio climático causa problemas de salud, él no cree en el cambio climático. Acuérdense que para él eso es un mito. Bueno, pues eso ya le está cobrando también la factura. Eso tiene consecuencias muy concretas. En Wisconsin, por ejemplo, solo por esa decisión, pues la gente podría enfrentar casi 19,000 millones de dólares en costos de combustible y 5,000 millones de dólares al año en salud para el 2025. Hablamos de 39,000 ataques de asma adicionales que esto va a tener y que potencialmente hablamos de hasta 1,700 muertes. O sea, no es un juego el cambio climático. En lo que Trump no cree es que va a haber gente muriéndose por sus políticas que benefician a las grandes petroleras que le llenaron las bolsas de billetes. Y luego está pues el ataque a las universidades. Trump, que tampoco cree en las universidades, pues ya está afectando también a la Universidad de Wisconsin, que es una institución de las más prestigiadas y que está viendo cómo las políticas migratorias de Trump pues ahuyentan a los estudiantes extranjeros. Nada más en el último año, imagínense que la caída de los nuevos estudiantes internacionales fue del 25%. O sea, no solamente afecta a la diversidad y a la calidad académica, también es un golpe económico para las comunidades que viven alrededor del campus. Pero a ellos, pues, ¿qué les importa? Si Trump ni en las universidades cree, entre menos universidades, pues por Trump mejor. Imagínense que su secretario de salud, que es más, déjenme mostrarles ese video que hace poco se los mostré. ¿Qué calidad de educación, qué nivel educativo creen ustedes que se le puede pedir a un presidente negacionista, conspiranoico, que no cree en el cambio climático y que encima de eso, pues ahí les va una joyita, pues que pone incluso de secretario de salud, de encargado, fíjense bien, de la salud de los estadounidenses a un tipo pues que se presenta solo? Vaya, yo no necesito ni siquiera echarle tierra. Vean ustedes la calidad, el nivel educativo del gabinete de Donald Trump, empezando por su secretario de salud. La verdad. Pues imagínense si ese es su secretario de salud, ¿qué va a apoyar Trump a las universidades? Ahora, lo más irónico de todo esto, pues es lo que está pasando también con los agricultores. Porque si hay un grupo donde tradicionalmente era la base de apoyo de Donald Trump, pues era el campo. ¿Por qué razón? Yo no sé. Pero resulta que hasta la paciencia de los granjeros tiene un límite. Hay un grupo bipartidista de líderes agrícolas, exfuncionarios del Departamento de Agricultura, representantes de todas las asociaciones importantes, desde lo que a ustedes les gusta. Ahí están productores de maíz hasta lecheros, que ya le mandaron, les decía yo hace rato, una carta al Congreso, que es un verdadero desastre. Y ojo, porque no son nada más, como ellos los presumen, liberales llorones. No, es la gente que pone comida en la mesa de los estadounidenses. Y esa carta dice textualmente que están constantemente pues preocupados por el daño que se le está haciendo a los agricultores estadounidenses, que están consternados. Y los números, amigos, son brutales. Las bancarrotas de los granjeros en Estados Unidos se han duplicado mientras Trump está saturando a Estados Unidos con carne barata argentina. Apenas la mitad de ellos va a ser rentable este año. No pueden competir
obviamente con esos precios. Y el país pues tiene un déficit comercial agrícola histórico tremendo. O sea, pasaron de tener superávits récord hace apenas unos años que Trump dice que se quejaba de esto, y todo por las políticas de Donald Trump de los aranceles que encarecen los insumos, las guerras comerciales, que cierran mercados, deportaciones masivas de quienes antes sembraban los campos y los cultivaban, que pues están dejando sin mano de obra a todo, no nada más a la agricultura, también a la construcción. El desmantelamiento brutal de programas de ayuda alimentaria que usaban productos de estos mismos agricultores. Vaya, es como si estuviéramos de alguna manera viendo cómo Trump se pega un balazo en el pie o cómo muerde la mano que le da de comer literalmente porque deporta a la gente que le daba de tragar a Trump. ¿De dónde venían los tomates que Trump se ajusta en su ketchup de la Big Mac porque a él le encanta McDonald's? De tomates. ¿De dónde vienen las ensaladas? Que no creo que coma muchas, pero pues del campo. ¿De dónde viene la carne? De los inmigrantes que se encargaban de esas granjas en Estados Unidos. Y a esos los ha deportado. Y lo que los agricultores piden ahora al Congreso, pues básicamente es que arregle ese desastre, que elimine los aranceles a los insumos, que negocie acuerdos comerciales de verdad, no acuerdos fugaces de Trump que no sirven para nada, que arregle el TEMEC con Canadá y México, porque en estos momentos, por cierto, y vamos a hablar de eso más tarde, México y Canadá le acaban de dar un golpe brutal a Estados Unidos. Prácticamente están haciendo un acuerdo entre nosotros mismos, pues, y dejando fuera, excluyendo a Estados Unidos en su totalidad, no por mala ondita, como dirían, sino porque ellos se quisieron excluir. Fue Trump quien aisló a Estados Unidos. Y en resumen, pues ahora le están diciendo a Trump, no te hagas. No es un problema ajeno, es algo que tú causaste y tú tienes que resolver. Y eso, amigos, en un estado como Wisconsin, donde el campo es clave, pues eso nos explica por qué al menos menos 19.4% detesta a Donald Trump. O sea, no hay alguien que lo quiera. Y para rematar, pues está el tema de la salud, en donde también les está afectando brutalmente. En su momento hablábamos de lo que le iba a originar a Wisconsin y a otros estados, pues el recorte de Medicaid, que mucha gente dependía de eso, de pequeños empresarios que ya no van a poder tampoco pagar sus seguros, pues porque se acabaron los subsidios. Gente que prefiere no ir al médico, aunque se esté muriendo literalmente, porque pues no pueden pagarlo. Y en Estados Unidos, si no tienes dinero, no te atienden, así te estés muriendo. Entonces, ¿para qué te vas a arrimar a un hospital si ni un vaso de agua te van a dar? Y si te lo dan, te lo van a cobrar en $1,000. Pero eso sí, ves a Trump y al doctor Oz y a Kennedy Jr., que el flamante secretario de Salud que antes dice que aspiraba cocaína de los inodoros, ahí se los mostré a ustedes, haciendo el ridículo, diciendo que ellos le han salvado la vida a millones de estadounidenses, cuando la realidad es que la gente ve sus facturas, sabe que los precios se han disparado y pueden hacer matemáticas simples y dicen, no puedo curarme. La única manera sería que volaran a México, pero pues cuando estás enfermo y tienes una urgencia, ¿cómo vuelas? Y si no tienes el dinero para un vuelo, y luego si no sabes hablar español, pues menos, ¿verdad? Es como si de alguna manera hoy estuvieran viendo cómo la apuesta que ellos hicieron les está cobrando una factura tremenda, no solamente en la comida, no solamente en el empleo, también por supuesto en la salud. Hay un miedo real, que ese miedo real de todo esto se resume a una cosa: miedo al fascismo, miedo a las redadas del ICE, miedo a las detenciones sin órdenes judiciales, miedo a los agentes federales actuando como si las leyes estatales no importaran. Y bueno, pues eso tiene un límite, y el límite, por supuesto, que son las elecciones intermedias. Son las elecciones que están por venir, en donde la gente en Wisconsin también le está cobrando la factura. Así que ahí lo tienen, Trump con números rojos en Wisconsin, granjeros hartos, enfermeras insultadas, fábricas cerrando y una elección que puede definir el futuro del estado. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque esto no es un problema solamente de Estados Unidos. Alguien me puede decir, pues yo ni vivo en Wisconsin y para acabar pronto ni en Estados Unidos. Pero eso nos pega a todos, en Canadá, en México, en cualquier parte. Porque las políticas de Trump tienen consecuencias globales, sobre todo en el campo de Wisconsin, pero también afectan al campo mexicano, al campo canadiense. Por eso ahora están haciendo su enroque, México y Canadá.
y están dejando fuera de la ecuación a Estados Unidos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.